Bien, estamos de vuelta. Vamos a iniciar con el Café Santo Domingo, Café del Bueno, que ya está aquí bien cerca. Buenos días, señorita, gracias. Provocándonos. Gracias, pues habíamos dicho que tenemos el placer de contar en el estudio con Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y del grupo de los que corren aspirando a convertirse en candidato presidencial por el PLD. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos ustedes. ¿Usted cómo se siente? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estábamos hablando aquí, un saludo a mami, está de temprano preguntando que a qué hora es, que no me está viendo, que nada más no está viendo ustedes cuatro. Una dama inteligente, se orienta siempre con nosotros. Y aquí mi beso a mi mamá. Para ella, le digo yo, que nosotros dejamos para el final lo mejor. Sí, por eso no estoy aquí. Mire, de verdad que está linda. Qué bueno, qué bueno. Linda, Dios la bendiga. Qué bueno. Amén. Que Dios se la deje para muchos años. Mucho tiempo. Mire, ¿cómo va el proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana? Este intento de adelantar la escogencia del candidato, le pregunto yo su opinión, usted que hubo de firmar un documento de comprometerse para apoyar a quien resulte finalmente ganador en el proceso que está pautado para el 16 de octubre. El proceso de consulta el 16 de octubre podrán votar todos los militantes del PLD y aquellos que quieran también participar, siempre y cuando no estén en los padrones del PRM o de la Fuerza del Pueblo o de otros partidos políticos. La idea es preguntarle a la militancia y a la ciudadanía que quiera participar quién sería o quién debe ser o a quién prefieren como candidato presidencial. Sin embargo, el año que viene, probablemente mediante un proceso de consulta, de convención, de acuerdo con la ley, vamos a elegir de manera formal el candidato. Sin embargo, hay un compromiso de todos nosotros de apoyar en esa convención al que resulte ganador de ese proceso del 16 de octubre. Por eso invitamos a toda la militancia, a todo el que quiera participar, que ese 16 de octubre esté con nosotros. Estamos haciendo y mostrando una madurez política, queremos tener una candidatura con tiempo y sobre todo queremos hacer una oposición constructiva. Aquí hay tantos temas que debatir, tanto que proponer y para nosotros sería muy importante que veamos el interés de la gente, de la ciudadanía y que en ese sentido gire el discurso político. Debe ponerle un caso que pudiera presentarse en ese proceso de consultas. Si yo, por ejemplo, voy ese día, y esto lo pregunto y pienso que mucha gente tendrá esa inquietud, y voy a votar por uno de los que están corriendo para convertirse en candidato, y yo voy, me presento, y dicen, no, pero usted está en el padrón del PRM, usted está en el padrón de la Fuerza del Pueblo, y yo protesto porque yo no me he inscrito en el padrón de la Fuerza del Pueblo, en el padrón del PRM. O sea, ¿cómo lidiar con esas cosas? Porque evidentemente todo proyecta que la Junta no va a participar, porque la Junta entiende y la ley le manda solo a participar en el proceso formal que debe producirse en octubre del 23. Si esa persona también está en el padrón del PLD, puede votar. Pero si solo está en un padrón de otro partido y no está en el nuestro, lamentablemente no podrá votar y nos duele porque es verdad. En la mayoría de los partidos políticos han sucedido inscripciones erráticas. Aquí hay gente que tiene un carnet de 4 partidos. Consulta, y además hay gente que se inscribe en todos los partidos. Sí. Y eso indudablemente que debilita el sistema democrático, así es. Francisco, ¿qué certeza tienen ustedes, tienes tú, esto lo puedes responder tú por ti solamente, de que de este proceso ustedes 6 saldrán unidos? Porque no sería la primera vez que se firman pactos de este tipo, no solamente en el PLD, antes del PLD tal vez era la excepción, ya no lo es. Ya el PLD ha visto con claridad meridiana cómo se pierde y se van. ¿Qué certeza tienes tú, como persona, como dirigente, de que ustedes van a cumplir con eso? Tal vez se ve feo lo que voy a decir, pero yo quiero ponerme de ejemplo. Yo siempre he cumplido mi palabra en los pactos que podamos establecer a lo interno del partido. Y yo espero que los aspirantes, y confío, y de verdad que pienso que también lo harán, que ellos cumplirán su palabra y que en el caso de que salga como próximo candidato del PLD, todos los demás candidatos puedan apoyarnos sin ningún tipo de condición ni limitación y con el entusiasmo debido, con el entusiasmo de que necesitamos
un cambio más responsable, de que necesitamos retomar los senderos del progreso y que la República Dominicana hoy vive una situación bastante compleja y difícil, fruto de la improvisación que hoy manifiesta el gobierno de la República Dominicana. ¿Cómo mantener el equilibrio en este proceso que están ustedes desarrollando ahora? Hay quienes entienden que el expresidente de la República no debería ejercer el liderazgo que tiene en el partido para inclinar la balanza a favor de nadie, pero hay los que establecen ya que el hecho de que gente muy suya esté apoyando ya a una persona específica indicaría que ya el presidente Medina está tomando partido. El presidente Medina está como árbitro de este proceso y como alguien que está motivando la institucionalidad. En términos de dirigencia, si de algún lado está inclinada la balanza es en el proyecto nuestro. Por ejemplo, de los dirigentes del comité político, la candidatura que más tiene es la nuestra y la más fuerte. Tú tienes a Alejandro Montaz, tú tienes a Iván Lorenzo, tú tienes a Víctor Suárez, tú tienes a Juan Ariel Jiménez, tú tienes a Julio César Valentín, tú tienes a nuestra coordinadora de campaña, que es Margarita Pimentel, y también estoy yo. Y si vamos a hablar del Comité Central, precisamente este fin de semana nosotros hicimos una actividad en Santiago, y más del 46% de los miembros del Comité Central están en este proyecto, los demás divididos en las demás candidaturas. ¿Y en los pueblos qué ocurre cuando usted visita fuera de la estructura central y política? Estamos centrados más en la visita a las estructuras en términos de, digamos, político-partidista. Para la escogencia. Sí, y por otro lado, en términos hacia afuera, la visita a los medios, la expresión de cuáles son nuestras propuestas, qué pensamos en cada tema, y luego la reunión con algunos sectores, sea agricultores, porcicultores. Usted mencionó varios dirigentes de los jóvenes que lo apoyan, pero de los viejos robles, ¿quiénes lo apoyan? La mayoría de lo que tú le llamas viejos robles, Los Euclides y compañía. es tan neutral como árbitro. Bueno, Euclides está más neutral, pero siento mucha satisfacción. ¿Y el doctor José Ramón Fadul? También neutral. También. Es una Francisco persona Javier García. También con más visión. ¿En el grupo de los neutrales? Sí. Es una cosa rara. No, porque ellos tienen mucha madurez y yo creo que ellos pueden servir también de árbitros, de motivadores de la unidad, y eso también se valora muchísimo, sobre todo en este momento. Francisco, hace un momento, bueno, tú estabas aquí presente cuando en los comentarios nos referíamos al tema del muro. Te preguntábamos por el aire, lo quiero hacer ahora ante el público. ¿Ustedes en el PLD han recibido la invitación a participar en el acto que aparentemente se dará el domingo para el reinicio o la continuación de la verja perimetral o el inicio del nuevo muro que el gobierno está planteando? Que yo tenga conocimiento, no tengo información, sin embargo, no creo que debamos ir a eso. Yo personalmente, o yo presidente, yo continuaría la verja perimetral que se está haciendo, que es muy importante, que la hizo nuestro gobierno y que tiene varios kilómetros. La de Carrizal. En Pedernales también se estaba haciendo algo similar. Pero la política migratoria tiene que trabajarse con más coherencia. Yo no puedo decir, por un lado, que estoy construyendo un muro y por otro lado dar visas a todos los ciudadanos haitianos sin ni siquiera exigir la presencia física para que ellos te digan a qué vienen o no al país, si tienen recursos o no, como lo hace todo dominicano cuando va a Europa o a los Estados Unidos o a cualquier país del mundo. O sea, que yo creo que deberíamos ser más coherentes. Estoy de acuerdo contigo con el tema de las visas. O sea, hay que cerrar. Pero yo lo criticaba en el pasado gobierno también. Bueno, y en el anterior. Y yo también. Y en este programa también lo critiqué. Y siempre he tratado de ser coherente diciendo, vamos a cerrar los consulados de Belader, de Anzapistre. Vamos a dejar solamente el de Juana Méndez y el de Puerto Príncipe. Vamos a cerrar el de Cabo Haitiano. Yo he dicho que aquí tiene que haber una política más coherente. Y no vender visas indiscriminadamente para ser millonario la gente que pone ahí. Exactamente. Es lo que han hecho todos los gobiernos hasta ahora. Exactamente. Entonces he dicho, lo segundo, el que no entra con pasaporte entra sobornando. Y todos tenemos amigos o gente que trabaja cerca de uno de nacionalidad haitiana y a uno le duele en el alma que ellos tienen que buscar muchísimo dinero también, aún con visados para dar en la frontera. Yo he propuesto que el CESFRON sea totalmente reestructurado, que se establezca el polígrafo constantemente y que evitemos la corrupción que se da en la frontera. Si nosotros controlamos primero el tema del visado
y segundo, la corrupción en la frontera por parte de los militares, yo estoy seguro que nosotros vamos a reducir enormemente el tráfico o la migración descontrolada. Eso es lo que yo haría como presidente. Yo como presidente no iría a decir primero hago un muro y luego que no, luego tal vez resulta que va a ser una verja perimetral y no es muro, luego no me dicen que está en el presupuesto. Son 380 kilómetros más o menos la frontera entre República Dominicana y Haití. Estamos hablando de 380.000 metros. Si yo le pongo una altura de 10 metros, estamos hablando de que tú lo calculas de cuán cantidad de dinero estamos hablando solamente si el del metro de construcción pudiera estar en 10, 15 mil pesos o 20 mil, no sé con el aumento del cemento a qué nivel se ha puesto. Entonces yo creo que yo abogaría como presidente una política más coherente. Por ejemplo, recientemente establecieron un carnet para que los haitianos fronterizos puedan venir y trabajar. Yo no critico el carnet ni voy a hacer un juicio de valor en este momento porque no sé los criterios que aunque se hicieron. Lo que sí duele es que tú lo aplicas un día y al otro día entonces hay críticas y entonces lo dejas de aplicar y entonces se da la política de inconsistencia, de que yo tomo decisiones y tengo que revocarla al otro día. No debe gobernarse así. Mire, hay en eso un tema, y usted que fue ministro, por eso además, y es el hecho de que parece que empresarios dominicanos están forzando a la violación de la ley que establece el 80-20. Están pidiéndole al gobierno por diferentes días, los empresarios, la contratación en una proporción que supera eso. O sea, ¿cómo manejarlo? ¿Qué usted plantea frente que el 80-20 debe mantenerse? El tema no es modificar la ley, el tema es en determinadas áreas dominicanizar la mano de obra. Yo he propuesto, por ejemplo, que el gobierno de la República Dominicana debería iniciar un proceso de promoción del empleo en la construcción. Eso quiere decir que podamos disminuir de un 18 a un 10% el ITEVIS en los materiales de construcción, que el impuesto de transferencia inmobiliaria pueda reducirse de un 3 a un 1%, que el impuesto sucesoral inmobiliario pueda reducirse de un 3 a un 1%, que podamos iniciar un programa masivo de deslinde de propiedades a los fines de que tú tengas tus títulos de propiedad y seas sujeto de crédito en la banca comercial, que nosotros verdaderamente podamos exonerar todo lo que implica las máquinas o los instrumentos de tecnificar la construcción y que yo pueda al Infotep verdaderamente darle los recursos necesarios para que muchos de esos jóvenes yo lo pueda preparar en ebanistería, en plomería, en electricidad, en una serie de... ¿Y cómo eso dominicaniza el trabajo en la construcción? Lo dominicaniza, ¿por qué? Porque si yo voy a hacer una zanja, por ejemplo, en la construcción, yo lo que hago es que busco 2 ciudadanos o 3 ciudadanos extranjeros con 4 palas y picos y hago la zanja. Exacto. Si en el mundo entero cada día las zanjas se están haciendo con maquinarias que resultan costosas para los ingenieros dominicanos, yo facilito que la puedan tener aún con préstamos, entonces yo voy a ir tecnificando. Si yo comienzo a educar desde el maestro constructor de que hagamos, por ejemplo, las puertas de un tamaño, las ventanas de un tamaño, de que verdaderamente podamos tener otro criterio, tal que ese trabajo no está en manos de haitianos, ¿eh? El trabajo que está en manos de haitianos es la obra gris, es la zanja, es el hoyo, esa parte... Y la parte de cemento gris, la parte de pañete y muchos casos de maestros constructores. Por eso yo estoy diciendo, vamos a trabajar una construcción mucho más tecnificada. Yo apelo a lo que bien señalaba, tú fuiste ministro de Trabajo. Es posible, porque no en determinadas áreas es imposible. En el área agrícola y construcción no es posible el 80-20. Ahora mismo la realidad es imposible en determinadas áreas. ¿Para qué nos damos leyes que no podemos cumplir en lugar de reformar las leyes? Voy a poner ejemplos. O sea, hay áreas en el sector agrícola que lamentablemente no se puede. Y voy a ir un poco más. Aquí tiene que haber una reflexión. Sí, esos trabajadores migrantes los vamos a dejar fuera del sistema de la seguridad social, porque pierden ellos y pierde el país. En la medida de que ellos no cotizan a la seguridad social, no cotizan para el sistema de salud, en esa misma medida el Estado deja de recaudar, sin embargo el servicio de salud hay que prestarlo, pero ellos también se ven perjudicados y se ve perjudicado sobre todo el Estado, el contribuyente dominicano que no puede pagar. Entonces yo estoy abogando... Vamos a sincerar la discusión y apartarnos del populismo. Aquí tiene que haber una revisión sobre el tema de la seguridad social y los migrantes, porque la ley, si tú no tienes una cédula, prohíbe
que eso se dé. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Que muchos sectores están al margen, otros usaron el método del IDCS o el Instituto Dominicano de Seguridad Social, pero ahora eso ha sido eliminado, y entonces en el sector cañero, en el sector de bananos, en otros sectores como el arrocero, donde hay una mano de obra intensiva realmente de migrantes, tenemos esa situación. Pero ahora yo voy de nuevo con la agricultura. Tú dices que, bueno, pero yo fui hace varios años donde Oliverio Espaillat, que es un arrocero en la región, y es un fanático y un apasionado de la tecnología con el arroz. Y es verdad que son pequeñas fincas las que tenemos, pero no hemos hecho el intento de hacer cooperativas, o al menos no han sido fructuosos, no hemos vencido la cultura de rechazo, digamos, a ese tipo de formas de producción en el sector agropecuario, pero podemos hacerlo. Nosotros podemos tecnificar el arroz mucho más de lo que tenemos ahora. Nosotros podemos tecnificar la agricultura mucho más de lo que tenemos ahora. Y podemos mejorar los salarios de los trabajadores si tecnificamos en la medida de que aumenta la productividad en el campo. El tema de los invernaderos es probablemente una de las soluciones que se pueden ir planteando en muchas esferas. Yo creo que lo que hace falta es poner un poco de energía, de pasión, de voluntad, y nosotros podemos mejorar porque otros países lo han hecho. Y si otros lo han hecho, ¿por qué nosotros no podemos? Francisco, mira, hay un tema que quiero retomar contigo, porque en este programa, hace algunos años posiblemente, en esa misma silla, pero en otra disposición, tuviste unas declaraciones sobre el caso de César Emilio Peralta, que han sido tomadas de muchísimas formas, y yo quiero que retomemos el caso para que podamos profundizar. Sí, claro. Tú señalabas entonces que siendo procurador, tú estabas al tanto de sus actividades, pero que no podías perseguirlo. Entonces, primero... No, lo perseguía, lo que nos faltaba era algo para... por favor, cuéntanos un poco de qué razones, porque hay gente que lo que plantea es, y ya lo han tomado así, que eso eran órdenes superiores del Palacio. Entonces ahora estamos viendo un presidente preso en Honduras por narcotráfico, y gente tal vez haciendo así aquí. ¿Entiendes? Con sus odios. Entonces, Francisco Domínguez Brito, que fuiste procurador, que diste esas declaraciones, explica que impedía que César Emilio Peralta fuera perseguido por la Procuraduría cuando estuviste ahí. No, y también de nuevo aclaro porque mucha gente ha manipulado con interés malsano. Primero dije en este programa aquí mismo que nosotros decidimos teníamos conocimiento y que personalmente le puse toda la pasión para apresarlos, que de los 10 tenía 9 capturados, que a veces hablaba con los mismos encargados de prensa de diferentes periódicos y todos allá sabíamos quién era el que nos faltaba, que personalmente insistí, que en un momento determinado todavía no encontrábamos las pruebas y eso fue lo que dije aquí, dije, bueno, cuando tú no puedes dar vamos a tocar. Vamos a iniciar el proceso de acoso. ¿Y qué te impedía apresar a ese? No, porque no tenían las pruebas. Entonces... Falta de pruebas. Falta de pruebas, pero había todo el equipo de inteligencia de la DNCD, del DNI, con instrucciones no solo con instrucciones nuestras como procurador, con instrucciones precisamente del Ministerio de la Presidencia, porque eso lo discutimos en la mesa de seguridad. Si alguien promovió, instruyó de la Presidencia de la República para que esa persona, que era el único que nos faltaba, pudiera caer preso. Después han ido surgiendo nuevos capos. Pero yo te puedo decir primero la satisfacción que tengo, que nunca antes, nunca en la República Dominicana, se habían electo los capos más grandes, caerle atrás y apresarlos con 9 de 10 como lo hicimos nosotros. Segundo, que si en ese caso, que era conocido, que era investigado, que estaba en todos los expedientes de investigación que tenía el Ministerio Público a nivel nacional y los organismos de seguridad, no se logró el apresamiento, fue por las razones que te estoy diciendo. Y cuando yo dije, vamos a comenzar a allanar aunque yo no tenga pruebas, vamos a acosar aunque yo no tenga pruebas, que algún error debe él cometer, puede ser que tenga armas, puede ser que tenga alguien. Y ahí fue que yo dije que los que estaban en la investigación me dijeron, lo tenemos casi tomado. Si hacemos eso, lo podemos dañar el expediente. Porque realmente ese caso también estaba siendo llevado con la DEA y con otras instituciones más. Normalmente los grandes casos de narcotráfico en la República Dominicana
no solo lo lleva la República Dominicana, lo trabajamos siempre muy directo con los organismos internacionales. No cayó en ese momento, gracias a Dios cayó después, y hoy está en detención. Pero esa fue la realidad. Pero un caso de que tenía tanta notoriedad él en la sociedad haciendo, sus declaraciones la sitúan, ¿cómo era posible que nadie se daba cuenta de todo? No, todo el mundo se daba cuenta y eso era lo que dolía. Lo que dolía era que nosotros todos nos dábamos cuenta. El enojo nuestro y de los fiscales era la falta de pruebas. Que le decían, óyeme, pero que este señor va a todos los sitios y gasta en una mesa 400,000 pesos. Y nosotros veíamos el gasto de esta persona en champán y en una serie de... ¿Cómo es posible que todavía no le hemos encontrado nada? Y se tomaban los teléfonos y se hacía una serie de cosas y al final esa fue la situación. Lo que duele precisamente, a él le decían, no sé si es verdad, pero fue el informe, otros me han dicho que no es cierto, que le decían el abusador, que ese nombre se lo puso otra de las personas que precisamente nos tocó perseguir, porque él gastaba mucho dinero. Porque apabullaba. Apabullaba. Esa champaña se la brindaba a él a la mesa de al lado, la de al lado. No porque él era en extremo violento o entraba en esos conflictos de matar para coger espacio. No. ¿A usted le tocó el caso Quirinito? No. Así dijo alguien también, un amigo de ustedes. No fue mi gestión. Mire, ya que estamos... Lo que sí te digo que mi gestión, y yo como presidente de la República, seré implacable contra el narcotráfico. Y contra el narcotráfico que penetra a los partidos políticos. Y con el narcotráfico que soborna. Y con el narcotráfico que da dinero a personas para que le den favores y encubrimiento. Y que sepa el pueblo dominicano y que sepan los narcos que así como fiscal y así como procurador, realmente fuimos implacables con todos los casos de narco. Así lo vamos a hacer como presidente. A partir de su experiencia como Ministerio Público, que llegó a la principal posición, ¿qué piensa usted de la propuesta del presidente y del PRM de la modificación a la Constitución de la República para, entre otras cosas, modificar la estructura del Ministerio Público y buscar una aparente independencia? Primero, inoportuna en este momento, no es momento de estar hablando de reformas constitucionales, aquí hay serias dificultades y serias dudas también de las motivaciones. Segundo, la propuesta que hay sobre justicia independiente realmente es muy sosa, uno no sabe qué es lo que quiere decir. Habla de que habrá un procurador general de la República nombrado por el presidente, entonces, ¿cuáles serían las atribuciones? Luego habla de un fiscal general, que me imagino que tendrá las actividades propias de la persecución. Uno no sabe exactamente cómo se va a designar ese fiscal general. Personalmente ni siquiera estoy de acuerdo, no solo que no es momento para la reforma, sino lo que se está proponiendo. Lo que queremos es salir de un esquema tradicional que tenemos nosotros, que viene de la Constitución, y de un modelo como el de México o los Estados Unidos, más bien copiado desde los Estados Unidos, a un modelo nuevo que en muchos países de Centroamérica se aplica y que proviene sobre todo de España, que venía con un sistema más inquisitorio, donde hay un fiscal general que tenía algunas atribuciones y luego aquí, con el nuevo Código Procesal Penal en América Latina, le están dando la labor propia de la persecución. Ese no es el tema. Yo, presidente, iniciaría la discusión de un gran pacto por una nueva y segunda ola de reforma del sector justicia. La independencia del Ministerio Público la da la carrera del Ministerio Público. La independencia de los jueces la da la carrera del Poder Judicial. Pero la carrera no es solamente el método de selección, lo da también el método de evaluación. El sistema de evaluación que se está planteando es sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando es todo lo contrario. El Consejo Nacional de la Magistratura lo que tiene que ser es ampliado con menos políticos y tiene que ser dotado de una herramienta mejor de evaluación de desempeño. Lo que está proponiendo el presidente, que alguien se lo preparó, indudablemente que no corresponde. La justicia hoy es cara. La justicia para los pobres hoy es casi imposible. La justicia no es solo la justicia penal. La justicia penal no es solo los casos grandes de corrupción. La justicia es la gran cantidad de ciudadanos que quieren una solución en un tema, en una demanda laboral. Aquí hay que sentarse a una reforma real de justicia en materia laboral. Tiene sentido
que nosotros tengamos, digamos, como auxiliares en materia de conciliación a unos actores que tal vez no han dado resultados. ¿Tiene sentido seguir estableciendo el mecanismo de depositar el duplo del monto de la sentencia para evitar un embargo? ¿Tiene sentido que quiebren empresas pequeñas simplemente porque tal vez no se defendió bien en primer grado y viene un embargo y se lo lleva todo? La justicia laboral tiene que sentarse, tiene que revisarse los procedimientos establecidos. La justicia penal hoy es un desastre porque el Código Procesal Penal que yo he defendido lamentablemente se sigue aplicando con la misma cultura del Código Procesal Penal viejo. El nivel de internos o de presos preventivos hoy es más alto que nunca. Los aplazamientos se mantienen como nunca. La mora judicial es enorme y lo mismo está pasando en la justicia civil. Yo me atrevería de sugerirle al presidente, vamos a sentarnos, vamos a darle más fuerza a los actos notariales para que evitemos ir a la justicia ordinaria. Vamos a establecer la resolución alternativa de la disputa a través de esos mecanismos y vamos a darle fuerza, por ejemplo, con el juez de ejecución de los actos notariales civiles, que perfectamente puede evitar todo ese procedimiento que se da con los alguaciles y con otros actores más. Pero tiene que ser una reforma integral. Yo sé lo que hay que hacer, yo lo estoy proponiendo aquí y yo, presidente de la República, eso es lo que yo haría. Dice que es inconveniente en el momento inoportuno lo de la reforma a la Constitución de la República. ¿Han socializado ese tema en el Partido de la Liberación Dominicana? Definitivamente no apoyaría eso el PLD. De manera formal, el comité político no lo ha discutido. La mayoría de los miembros del comité político sí hemos expresado nuestra preocupación y lo poco oportuno que es. Aquí se está planteando una unificación de las elecciones. Cada 4 años con lo mismo, unos estamos de acuerdo, otros no, pero tú no puedes, la seguridad jurídica, lo que implique la estabilidad, entonces ningún sistema se va a desarrollar si tú cada 4 años lo estás cambiando. Está planteando probablemente la disminución de un 50% a un 40% o no sé cuánto para ganar en la primera vuelta. Es como si se quisiera hacer un traje a la medida, pero se están planteando también el mismo tema de la justicia, que no está claro si lo que tú quieres es tener, cuando salgas del gobierno, es un fiscal general nombrado por ti, porque esa es la única forma cuando el partido de gobierno está en el gobierno, tiene el control de la mayoría de los estamentos políticos. Pero perdón, es decir, ¿qué es lo que se quiere? En esa parte concreta, ya 30 segundos, si lo que se quiere es la independencia del Ministerio Público, del Procurador General de la República, hoy lo designa el presidente, pero en el esquema planteado y que se conoce en la prensa, también ese fiscal general lo va a nombrar el gobierno, el Poder Ejecutivo. Inamovible por 6 años. Es que no, ¿me entiendes? Entonces lo que uno piensa es que no, el PRM está en una situación difícil, han cometido muchas improvisaciones, hay muchas promesas incumplidas, probablemente van a dejar el gobierno, y entonces yo quiero tener mi procurador general o llamado fiscal general para imponérselo al próximo gobierno, y yo creo que esa no debe ser la discusión. Francisco, gracias por su tiempo. Un gran abrazo, bendiciones a todos los amigos, todo lo mejor.